Mm, En realidad, aquí en donde vamos a trabajar hay dos temas. Uno que habla del neoclasicismo, ¿ya? Y el otro que habla de un neoclasicismo español. Es decir, básicamente del mismo tema, pero primero vamos a conocer qué es un neoclasicismo y después vamos a ver cómo se desarrolló el neoclasicismo en España, ¿ya? Entonces, va a haber una práctica de solo neoclasicismo y va a haber una práctica del neoclasicismo español. Si nos alcanza el tiempo, podríamos desarrollar la primera práctica o hasta las dos de repente, pero va a depender de ti. Tienes que estar atento, ese es número uno. Número dos, tomar anote o apuntes en una hojita, en un cuaderno de las ideas más resaltantes, porque ya la diapositiva y la práctica ya están en tu plataforma. Ya después lo revisas. Entonces, tomas apuntes de lo que tú crees importante y cuando yo te haga las preguntas, tú me vas a responder y vamos marcando. ¿Qué va a pasar si yo pregunto y nadie me responde? Entonces en ese caso sí voy a dejar que las prácticas las desarrollen. Tienes que volver a revisar el video para que te des cuenta que todas las respuestas han sido trabajadas, sino que no has estado atento. ¿Estamos de acuerdo? Pero si pregunto y todos empiezan a responderme, quiere decir entonces que podemos avanzar con la práctica porque ustedes lo van a desarrollar, ustedes van a participar y yo voy a poderlos evaluar ¿cómo se llama? De forma oral. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Listo, entonces por favor atención, recuerda que estamos así a puertas de tu examen, entonces atento al máximo, ya atento y anota una hojita la idea principal. Entonces, empezamos. El tema, terminas y me avisas. ¿Cuántos rojitos hay? Ya, dime, hijo. ¿Se me escucha? Se te escucha un poquito bajo, pero sí te escucho, no hay problema. Espérate. Para ver si se me escuchaba algo, Miss. Sí se te escucha un poquito bajo, pero sí. Tengo que gritar. Ya, no gritar. Yo creo que cuando yo pida la opinión, voy a estar atenta ahí a tu... Ya, Matías, a ver, por favor, terminas y le enseñas a José. Sí, sino que está que me diga, mira. Por eso le digo, termina todo. Ya, listo, chicos. Ahora sí. Antes de iniciar, vamos a llamar lista para saber si estás presente o no. Nicolás está presente. Jair Moya, ¿está presente? Jair Moya. Sí, Miss. Estoy Jair, atento por favor, ¿ya? Matías, deja de jugar con la silla, por favor, hijo. Siéntate bonito. Adriana Saldaña, muy bien. Geldres, ¿está presente? Sí. Atento, Geldres, porque hoy día voy a preguntarte mucho a ti, porque te falta participación. Luz Dari, ¿está presente? Sí. Luz Dari. Presente. Igual, hija, ya te voy a preguntar, atenta. Arianita, ¿estás presente? Sí, Miss. Muy bien, Arianita. Sánchez, Brian. Sí, Miss. Ya, atento, Brian. Adrián Benítez. Presente. ¿Por qué no enciende su cámara, Adrián Benítez? ¿Tiene problemas con la cámara? Ya, por favor, ya quiero verte atento. Luz Dari, ¿por qué no enciende su cámara? Ya, por favor. Listo. Amelie, ¿está presente? Sí, Miss. Muy bien. Amelie, ¿problemas con la cámara?
Sí, mi hermano le está utilizando. Ya, no hay problema. Atenta ya, hija. Ya, Miss. Acá, muy bien. Zapata, ¿está presente? Zapata. Presente. Muy bien, atenta, por favor, hija. Cielo, ¿está presente? Presente, Miss. Luz, Sí, Miss. muy bien. Ya. Laura, ¿está presente? Sí, Miss. Benito. Jair Benito. Presente, Miss. Atento. Camila Vázquez. Presente, Miss. Gallardo. Presente. Excelente. Todos están presentes. Entonces, empezamos. A ver, hablamos del neo. Antes de iniciar a la teoría, ya antes de iniciar la parte ya en la que ya todo está explicado y todo. ¿Quién me dice qué significa neo? Levanta tu mano. Solo el que tiene levantada la mano puede participar y voy a colocar su punto. Muy bien, 3 levantaron la mano, 4 levantaron la mano. Ahora, ¿quiénes son esos que levantaron la mano? A ver, vamos a ver. Nicolás. El neo significa nuevo. Muy bien, neo. Amelie, ¿sabes qué significa? Doctrina. Muy bien. Jair Benito, ¿sabes qué significa class o clases que viene? Pues, Miss, disculpe, es que como está lento mi internet, la escucho entrecortado. Ya, dime, class, ¿de qué viene? Clasificación, Ya puede ser clasificación, pero córtale la palabra. clasi, Clasi, ya, pero con otra vocal. clásico. Clásico, excelente, Yair. Mira, cuando hablamos de un neoclasicismo, como ya hemos descifrado cada una de ellas, neo va a ser nuevo, como dijo tu amigo Nicolás. Neo viene de nuevo. Yair dijo que clase viene de clase, nueva clase, ¿ya? Y como dijo Amelie, sismo es doctrina, sí, es una nueva clase de doctrina, es decir, es una nueva forma de restablecer qué cosa. Si yo le quito la palabra neo, ¿qué corriente literaria se estaba desarrollando? ¿Quién sabe? Levante su mano. Si yo le quito la palabra neo, ¿qué corriente se estuvo desarrollando? Nicolás. ¿Clasicismo? En la clase de doctrina. No, el clasicismo, ¿ya? El clasicismo, como su nombre dice, clasicismo, es decir, lo que todos hacen. Es cotidiano, es algo común, es algo clásico. Es clásico como, por ejemplo, es clásico que todas las mañanas tú te tengas que levantar y tengas que tomar desayuno. Eso no va a cambiar. Nunca va a dejar de llamarse desayuno la primera comida de la mañana. Entonces, algo clásico. Algo clásico es como, por ejemplo, la moda, ¿no? Han salido primero, antes, estamos hablando de antes, unos pantalones acampanados, seguro las chicas se acuerdan, así con una boca abierta en la parte ya del final cerca a los talones, se llamaban pantalones acampanados. Después salieron los pantalones pitillos, ¿ya? Pero entre los acampanados y los pitillos hay los clásicos. ¿Y cuáles son los clásicos? Los que ni son acampanados ni son pitillos, simplemente son rectos. ¿Por qué son clásicos? Porque el pantalón recto nunca va a pasar de moda. El acampanado, el rasgado, el que si tiene un color o otro color, ese sí va a pasar de moda. Pero el color azul recto, ese nunca va a pasar de moda, es algo clásico. Pero a contrario,
De este clasicismo, ya los autores están cansados de hacer siempre lo mismo, crear siempre lo mismo. Entonces, surge, dicen ellos, vamos a hacer una nueva revolución, un nuevo estilo literario, al que vamos a llamar neo, porque como va a ser nuevo, es una nueva clase de doctrina, es decir, vamos a adoptar nuevas formas o nuevas características de desarrollarnos y ya no ser tan clásicos, sino agregar algo nuevo, innovar. ¿Ya? ¿Se entendió? Me imagino que estás anotando porque después voy a preguntar. Listo. Entonces, ese es el neoclasicismo. Ahora, como te decía, neoclasicismo. Neo viene de nuevo, clas viene de clase, no lo puse, pero se sobreentiende. Sismo viene de doctrina, una nueva forma de ver el clasicismo, ¿ya? Este estilo neoclásico que se desarrolló en Francia. ¿Dónde se desarrolló, chicos? En Francia. Francia. Desde mediados del siglo. ¿Qué siglo es este? Siglo XVIII. 8, muy bien. Hasta las primeras décadas del siglo. Siglo XIV. ¿Qué siglo es este? Siglo XIX. Siglo XIX. Entonces, el estilo neoclásico que surge en Francia, ¿ya? Surge a mediados del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX. Después de ese tiempo, el neoclasicismo fue sustituido. ¿Qué quiere decir sustituido? Que fue reemplazado por el romanticismo. Es decir, después de que existe el estilo neoclasicismo, ¿quién sigue? El romanticismo. El romanticismo. Y esa es la clase que tiene, por ejemplo, la semana que nos toque literatura, porque después del neoclasicismo se desarrolla el romanticismo. Y surgió la negación del barroco, es decir, el neoclasicismo surge en negación ¿a quién? En negación al barroco, Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre durante esta época? ¿Ya? Lo que pasa es que el hombre rechaza lo que se ha impuesto, es decir, el hombre rechaza lo clásico, rechaza lo que se le ha impuesto y admite lo que llega a mediados de la razón, es decir, rechaza lo que siempre hemos hecho y vamos a admitir. ¿Qué es admitir? Vamos a aceptar lo que llega a mediados de la razón, que es lo que se desarrolla en el neoclasicismo. Y también se le llamó siglo de luces. La pregunta, ¿alguien sabe por qué se llama siglo de luces? Eso ya lo habíamos hablado, ¿ah? ¿Por qué se llama siglo de luces? A ver, no, Mateo recién está ingresando. Ya, te explico, ¿ya? Se llama siglo de luces, ¿por qué? ¿Qué es una luz? ¿Qué hace el foquito cuando enciende la luz? Te da claridad, ¿no es cierto? Sí. Se llama siglo de las luces en el neoclasicismo. ¿Por qué? Porque durante esta etapa se asentó la fe, hubieron nuevos avances en cuanto a la ciencia, se dio razón a la verdad. ¿Qué más? Hubo progreso. Recuerda que ellos se cansaron de ser muy clásicos y quisieron hacer algo nuevo. Entonces hubo un progreso en la humanidad. La humanidad mejoró.
surgieron algunos cambios de pensamiento también, porque ya no solamente estaban permitiendo lo que se les imponía o se les, de alguna manera estaba impuesto hacia ellos, sino ellos ya pensaban, ya usaban la razón. Entonces, como tuvieron todos sus cambios, se les llamó siglo de luces. ¿Se entendió? Sí. Listo. Ahora, aquí justamente, ¿por qué se llama siglo de luces? Por prevalecer una mentalidad que hace de la ciencia y la razón verdades incuestionables. Es decir, ya no vamos a hacer lo que tú nos dices, vamos a hacer lo que nosotros pensamos según indique la razón, ¿ya? Y es incuestionable porque permite el progreso de nuestra humanidad. Estamos preocupados en poder ser mejores que antes. ¿Por qué? Porque estamos formando una nueva doctrina. ¿Listo? Listo, continuamos entonces. ¿Dudas hasta ahí? Ninguna, ¿no? No. Ya, seguimos. Características del neoclasicismo. En el neoclasicismo vamos a ver la imitación de los moldes grecolatinos. Va a predominar la razón sobre la imaginación y la fantasía, porque recuerda que ellos ya no van a dejar que vengan y que les digan qué hacer. Al contrario, ellos van a empezar a actuar utilizando su razonamiento, pensando, ¿ya? Y van a dejar a un lado la imaginación, la fantasía, para poder hacer las cosas utilizando la razón. ¿Qué más va a haber? Respeto total en las normas y reglas en el arte. Es decir, allá, ahorita va a venir, te he dicho. Escucha, por favor. Ya, respeto total en las normas. Es decir, surge también normas para una buena convivencia y una convivencia plena. Entonces, para ello va a haber reglas, se va a respetar. Antes no se respetaba, se vivía en un desorden terrible, pero en el neoclasicismo ya hay un orden, o relativamente queremos alcanzar un orden. Hay reglas en el arte, por ejemplo, cuando uno quiere crear su poesía, hay reglas de que tiene que tener rima, tiene que tener sentido, tiene que estar referido al sentimiento, puede ser de una musa, puede ser de la naturaleza, puede ser a un familiar, qué sé yo, pero tiene que tener regla de rimas, de soneto, es decir, tiene que ser una poesía muy estructurada, cosa que antes no era así, antes se escribía por escribir, ¿ya? Entonces, uno de los cambios. Otra característica, preocupación por la perfección. En el neoclasicismo, como quieren cambiar lo clásico, quieren empezar a perfeccionarse formal de la obra literaria, buscando un equilibrio entre el fondo y la forma. Es decir, quieren que lo que escriban tenga algo que ver con su presente, que haya una perfección en cuanto a las reglas de la escritura, en cuanto a la utilización de las rimas, de los sonetos, ¿Cómo? Ya, ahora que avance acá, esto sí sabe, de las rimas y todo ello, ¿ya? Que haya un orden. Ahora, la obra literaria debe guiarse por las siguientes reglas. Por ejemplo, la dramática francesa de Molière. ¿Cómo se llama Molière? Molière nace, este dato es importante, ¿ah? Así que anótalo, porque después te voy a preguntar. Molière nace en 1622 y muere en 1673. Su nombre verdadero es Jean-Baptiste Poquelin y es justamente este autor que está aquí, ¿ya? Su nombre verdadero es Jean-Baptiste Poquelin, pero su seudónimo es Molière. ¿Qué quiere decir un seudónimo? Como un apodo, un apelativo. Él nació en París, ¿ya? ¿Dónde queda París? Francia. Francia, excelente, muy bien. Él nació en París. Es decir, si te preguntan en el examen dónde nació
Jean-Baptiste Poquelin, y ahí entre las alternativas Francia y no París, ¿cuál vas a marcar? Francia. Francia. ¿Que París? Francia. Francia. Nació el 15 de enero de 1622. Molière se consagró como el escritor, el actor, el productor y director. Y en 1759 estrenó su obra Las Preciosas Ridículas. ¿En qué año estrenó su obra Las Preciosas Ridículas? 1659. 1659. Este autor fue acusado de impidia. Ahora, la pregunta del millón, porque tú sabes que nosotros no podemos hablar por hablar, tenemos que hablar sabiendo los términos, y si es que no los conocemos, lo buscamos y tú los anotas para que sepas qué es, porque yo te puedo preguntar en el examen y de repente puedes estar perdido, ¿ya? ¿Qué significa impidia? ¿Sabes qué significa impidia? Ya. Cuando hablamos de impidia, te digo yo, ¿ya? Hablamos de algo indecente, de algo, discúlpame la palabra porque acá en el Perú no es una buena, pero es algo indecente, algo tonto, algo idiota, ¿ya? Esa es la definición que yo encuentro cuando busco la palabra impidia. Entonces, él fue acusado, ¿por qué? Por indecente, por grosero, por idiota, por vulgar, por sus obras. Ya te imaginarás qué tipo de contenido tenía Tartufo. Me acuerdo haberlo trabajado contigo, esa obra. Apúrate porque tienes que avanzar. Me acuerdo haber trabajado contigo Tartufo. Otra de las obras es El Misántropo. Otra obra es El Avaro, El Médico a Palos. ¿Te acuerdas de ese médico? ¿Te acuerdas que te comenté en 6º grado, creo que fue? El burgués de gentil hombre y el enfermo imaginario, aquel que fingía estar enfermo solo para que su hija se casara con el médico, pero al final su sirvienta le dijo a todos que él mentía y que no estaba enfermo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el estilo que trabajaba Molière o Jean-Baptiste Poquelin era la sátira. Era sátira, por esa razón es que decían que sus obras eran impidia, era vulgar. Se inspira en las comedias de Aristóteles, porque Aristóteles es el que inicia con todo ello, ¿ya? Ahora, problemas en el neoclasicismo. Chicos. No, Miss. No, seguimos. Ahora vamos a hablar de un neoclasicismo español, es decir, una nueva clase de doctrina. ¿Dónde? En España. ¿No es cierto? Ya sabes, neo, nuevo, clase, ismo, doctrina. Nueva clase de doctrina en España o español. Veamos, ¿en qué contexto se desarrolla? En España se desarrolla en el contexto en la que fue gobernada por la dinastía. ¿Tú sabes qué es una dinastía? Chicos. Una tipo cadena. ¿Una serie de gobernantes? Ya, muy bien. Una dinastía borbónica. Estamos hablando justamente de la forma de gobernar real, es decir, de la realeza, pero en la antigüedad, ¿ya? A eso se refiere con la dinastía borbónica.
La dinastía borbónica fue una familia que durante miles y miles de años gobernó España. Y justo en ese contexto se encontró cuando se quería dar el neoclasicismo, ¿ya? No solo se dio en España, también esta dinastía borbónica se dio en Italia, en Francia, en Austria, en Venezuela, en Irán y en Tambukú. La dinastía borbónica ha dado 10 reyes a la corona española. El primero fue Felipe V. Acuérdate, ¿cómo se llamó el primero? Felipe V. Y el último fue Juan Carlos I. ¿Cómo se llama el primer rey de la dinastía borbónica? Juan Carlos I. No, pero el Felipe V. Felipe V. ¿Y el último rey de la dinastía borbónica? Juan Carlos I. Muy bien, entonces continuamos. Listo. En el siglo, a ver, vamos a esperar que esto se desaparezca. Ya. En el siglo, ¿qué siglo es? ¿Qué siglo? 18. Muy bien, Matías. En el siglo XVIII, el neoclasicismo es el movimiento que impera España, es decir, que va a tomar poder en España, pero recién en el siglo XVIII, ¿ya? Ahora, estas dinastías, que como ya te mencioné, se desarrollaron en varios países, se originó en Francia. Y recuerda, ¿dónde nace el neoclasicismo? Justamente en Francia, ¿verdad? Muy bien. Presenta las siguientes características. Presenta el racionalismo, el preceptismo, la finalidad didáctica y la verosimilidad. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere con preceptismo? Preceptismo quiere decir la imposición de reglas, ¿ya? La imposición de reglas al realizar una composición. ¿Quiénes están dentro del preceptismo? Está Aristóteles, Horacio, Ignacio, etcétera, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de un racionalismo, es porque decimos que en el neoclasicismo va a imperar o se va a predominar la razón, como hace rato venimos ya repitiendo, va a predominar la razón antes que el subjetivismo. ¿Y qué es el subjetivismo? La parte de la imaginación, ¿ya? Entonces va a predominar la racionalidad. Ahora, va a tener un fin didáctico. ¿Cuál es el fin didáctico? ¿Qué quiere decir? Que su objetivo era formar morales a la sociedad, es decir, enseñar a través de sus obras, ¿ya? Va a también tener la característica de verosimilidad. ¿Qué quiere decir verosimilidad? Si quiere educar, debe buscar situaciones reales, es decir, que estén presentes en la sociedad o mediante su obra. Por ejemplo, una obra muy conocida en el neoclasicismo español es El sí de las niñas, ¿ya? Que está basada pues en esa realidad. Representantes, tenemos a Fray Benito Jerónimo Feijóo, que está aquí, ¿ya? Acuérdate de sus caras que puede pedir en tu examen. Sobre todo diferencia a ellos dos, porque se parecen mucho, ¿no es cierto? Tenemos a Ignacio de Luzán, que escribió la Poética para España. Tenemos a Félix María Samaniego. ¿Alguien se acuerda, padre, de quién es Félix María Samaniego? ¿Nadie? Ya, te lo recuerdo. Félix María Samaniego es el escritor de las fábulas de Esopo. Él escribió muchísimas. Es representante justamente de la creación de las fábulas. ¿Has leído las fábulas de Esopo? Bueno, han sido de él, ¿ya? Y él es Tomás de Iriarte, que escribió fábulas literales. Listo, seguimos. Esos son los representantes. En cuanto a la obra del sí de las niñas, se presenta un tiempo
Sí, ese es mío, dale de ahí. Ponlo a un costado. Se presenta un tiempo, un lugar y una acción. Se respeta. En el sí de las niñas, recuerda que ya estás dentro del neoclasicismo. Vamos a respetar el tiempo, el lugar y la acción. El autor, Leandro Fernández de Moratín. Género, dramático, teatro. Especie, drama costumbrista. Es decir, aquí vamos a ver situaciones emotivas, situaciones jocosas, costumbres que se realizaban en la España de aquella época, ¿ya? Tema, el casamiento concertado por los padres. ¿Qué quiere decir concertado? Que aquí en este tiempo la chica no podía elegir a su pretendiente, sino por intereses económicos, sociales o familiares, eran los padres los que elegían. Desde muy pequeñitas ya los elegían con quienes se iban a casar ellas, y no por amor, sino era por cualquier tipo de interés. Puede ser interés económico, social. Ese es un casamiento concertado, es decir, obligado o realizado por los padres, más no por consentimiento ni de ella ni del joven con el que se vaya a casar, ¿ya? Tiene 3 actos, está dividido en 3 actos el sí de las niñas. Muy bien, ¿tienes preguntas? Hasta ahí tenemos 5 minutos. Pero Miss, esos 5 minutos son del profesor. Ya terminó su clase, Miss. Chicos, ¿tienen preguntas? Yo, Miss. Ya. No. Horas para Yo. rapidito. Matías, pregunta. Eso ya habían parado, o sea, ya habían parado por falta de volquete, solamente tenían 7. A las 18 horas sale el último volquete, que es el volquete número 7 o 8, si no me equivoco, y reanudan después de las 19 y media. Escucha. Prácticamente cuando ya tenían el resultado ustedes. Por favor, ¿Quién manda a reanudar? apaguen. Listo, tenemos 4 minutos. A ver, Viendo que hay el resultado, y es más, estaba para la planta. Estaba para la planta. silenciarlo a todos. Apaguen mi micrófono. Esto es un juego de mierda que si bien tú no tendrás... Listo, ahora sí. Ya, por favor, ya cuando estemos en clase apaguen el micrófono. Pregunta, ¿cuál fue el nombre verdadero de Molière? Jean-Baptiste Poquelin. Muy bien, Jean-Baptiste Poquelin, ya desarrollaste la primera. ¿Facilito o difícil? Fácil, ¿no es cierto? Ahora, la segunda, el neoclasicismo llegó a significar una negación ¿de qué? ¿El año pasado? El clasicismo. Barroco. El clasicismo. No, ¿a quién se negó? Del barroco. Muy bien, se negó al barroco. Ahora, después del neoclasicismo vino el romanticismo. Justamente para que no te equivoques, no lo coloqué. Pero el que se negó y está en la diapositiva y en la explicación fue el barroco. No es una característica del neoclasicismo. ¿Cuál no es la característica? Imitación, moldes clásicos. Muy Respeto. el neoclasicismo predominó la razón, sí. Hubo respeto a las normas también. Hubo perfección, quisieron perfeccionarse porque era una nueva corriente, nuevo. Sí. ¿Detalló el mundo subjetivo? No. ¿Hubo imitación por moldes clásicos? No. Se hacen las contramuestras. Se verifica que el resultado del laboratorio tal vez tuvo un problema y de campo salió mejor. A ver, ¿quién está hablando, por favor? Número 4. Con relación a médico a palos, es incorrecto. El médico a palos, ¿a quién pertenece? ¿Pertenece a Molière? Sí. Sí. Hemos visto 2 autores, ¿ah? En el neoclasicismo y en el neoclasicismo español. ¿Pertenece a Molière o a Moratín? Leandro Fernández de Moratín. A Moratín. Moratín. Entonces,
A ver. Entonces, esto... A ver, espérate. Con respecto al médico... Ella no estaba en ese rato. Sí. ¿Pertenece a Molière? Sí, pertenece a Molière. Geronte es persona... Entonces, al momento ¿a qué hora terminó? En Francia hasta el 1622. Solo Iván comunicó a quién, ¿te comunicó a ti? Hola, se acaba con todo. Geronte, ¿de qué obra es? ¿Recuerdas? Es un monstruo. Es por donde iba Virgilio y Dante en busca de Beatriz y estaba Geronte ahí. ¿Cómo se llamaba esa obra? La Divina Comedia. La Divina Comedia. Entonces, en relación a Médico Palos, es incorrecto. ¿Geronte es personaje de la obra, sí o no? No. No, marcas B. Ojo, hay algunos que tienen dos respuestas. Dulcinea es personaje de la obra Médica Palos. Dulcinea. No. No. ¿Es una obra teatral Médico Palos? Lady, No. Sí, es una obra teatral. ¿Ya? estoy llamándole. Sismo, Matías, por favor, estamos practicando. Pertenece al neoclasicismo. WhatsApp de grupo. Chicos, ¿pertenece al neoclasicismo Médico Palos? Sí. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían las